Durante años, nadie se atrevió a enfrentarlo. Tenía dinero, tenía poder, y llega tenía algo aún más peligroso. Un pueblo entero convencido de que nadie podía tocarlo. Pero la noche del 17 de octubre de 2019, algo ocurrió en San Miguel del Valle que cambiaría su historia para siempre, durante casi una década. Ricardo Salazar fue el político más influyente de San Miguel del Valle. Cuando apareció por primera vez en la plaza del pueblo, no parecía diferente a los demás. No tenía un gran apellido. No venía de una familia poderosa. Era simplemente un hombre con un discurso convincente y una sonrisa que transmitía seguridad. Prometió cosas que el pueblo llevaba años esperando: escuelas nuevas, un hospital moderno, carreteras que conectarían el pueblo con la ciudad. Y sobre todo, prometió oportunidades. La gente lo escuchó con esperanza. Muchos pensaron que, por fin, alguien estaba dispuesto a cambiar el destino de ese lugar olvidado. Y durante un tiempo, parecía que lo estaba logrando. Ganó las elecciones. Luego ganó las siguientes. Y poco a poco, su influencia comenzó a crecer. Pero el poder, cuando no tiene límites, empieza a cambiar a las personas. Los primeros años fueron tranquilos. Pero después, las promesas comenzaron a retrasarse. El hospital que había anunciado con tanta emoción apenas tenía paredes levantadas. Las carreteras nuevas terminaban de repente en caminos de tierra. Las escuelas prometidas nunca pasaron de ser planos en una oficina. Al principio, la gente pensó que era normal. Los proyectos grandes siempre tardan. Pero con el tiempo, empezaron a aparecer preguntas. Y luego, rumores. En 2017, algunos documentos comenzaron a circular en silencio. Eran informes financieros del municipio. Números que no coincidían. Transferencias que nadie lograba explicar. Millones destinados a proyectos que simplemente no existían. Más de $3 millones habían salido de las cuentas públicas. En papel, todo parecía legal. Pero cuando alguien intentaba buscar las empresas que recibían el dinero, descubría algo inquietante. Esas empresas no tenían oficinas, no tenían empleados, no tenían dirección. Era como si nunca hubieran existido. En pueblos pequeños, el miedo también gobierna. Quienes empezaron a hacer preguntas recibieron respuestas inesperadas. Negocios inspeccionados de repente, permisos retirados sin explicación, visitas incómodas en la noche. Nada quedaba registrado, nada podía demostrarse, pero todos entendían el mensaje. Así que la mayoría decidió callar, porque enfrentarse al hombre más poderoso del pueblo era un riesgo que pocos querían asumir. Pero no todos estaban dispuestos a guardar silencio. Un joven periodista llamado Daniel Rojas decidió mirar más de cerca lo que estaba pasando. Daniel no trabajaba para un gran medio. Su pequeña oficina era apenas un cuarto, con una computadora vieja y una conexión a internet que fallaba constantemente. Pero tenía algo que muchos habían perdido: curiosidad. Durante meses, comenzó a investigar.
Revisó documentos públicos. Habló con trabajadores del municipio. Buscó contratos. Comparó cifras. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Lo que encontró era mucho más grande de lo que imaginaba. Las transferencias eran reales. Los contratos existían. Pero las empresas eran FNTSMS. Todo apuntaba a una red creada para mover dinero público, sin dejar rastro. Cada documento confirmaba algo inquietante. Durante años, millones del municipio habían sido desviados. Dinero que debía convertirse en hospitales, en escuelas, en carreteras. Dinero que debía cambiar la vida de miles de personas, pero que terminó en bolsillos privados. Daniel sabía que publicar esa información podía destruir su carrera, podía traerle problemas. Y tal vez, algo peor, durante días dudó. Sabía que enfrentarse a alguien como Ricardo Salazar no era una decisión pequeña. Y entonces llegó la noche del 17 de octubre de 2019. Daniel miró su pantalla durante varios minutos. Frente a él estaban todos los documentos, los contratos, las transferencias, los nombres, todo lo que necesitaba para demostrar la verdad. Podía cerrar la computadora. Podía olvidar todo. Podía seguir con su vida. Pero esa noche, decidió hacer algo diferente. Respiró profundo y presionó publicar. En cuestión de horas, la noticia comenzó a circular. Primero en redes sociales, luego en medios regionales, después, en todo el país. San Miguel del Valle despertó con una historia que nadie podía ignorar. Por primera vez en años, las preguntas se hicieron públicas. Y esta vez, no podían ser silenciadas. A la mañana siguiente, vehículos oficiales llegaron al pueblo. Investigadores, auditores, autoridades estatales. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Salazar no tenía control de la situación. El hombre que durante años había sido intocable, ahora tenía que responder preguntas. Documentos, contratos, cuentas bancarias. La historia que muchos habían temido contar finalmente estaba saliendo a la luz. El poder nunca pertenece realmente a una sola persona. Puede parecerlo por un tiempo. Puede intimidar. Puede imponer silencio. Pero tarde o temprano, la verdad encuentra la forma de aparecer. Porque el verdadero poder no está en mandar, no está en tener dinero, ni en controlar a otros. El verdadero poder está en hacer lo correcto, incluso cuando nadie más se atreve a hacerlo.